Muy bien, muchas gracias. Por favor, avísenme si se puede visualizar la pantalla. Le pediría, por favor. Sí, sí se puede visualizar. Perfecto. Muy bien, agradecer por la oportunidad que le brindan a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de poder brindar esta charla informativa, ¿no? Es muy importante dado que justamente se está conmemorando el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de la ley que establece estándares mínimos para poder asegurar el bienestar físico y psicológico también, ¿por qué no?, de los trabajadores. Vamos a hablar el día de hoy de la ley 29783, denominada la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Carlos Rabines, soy especialista legal de la Subintendencia de Sanción aquí en la Intendencia Regional de Cajamarca y estoy muy complacido entiendo, gracias a la alianza que existe entre la Cámara de Comercio y la SUNAFIL, de poder realizar esta charla. Y vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, es la ley que amalgama disposiciones mínimas para poder salvaguardar la vida y la seguridad de todos los trabajadores en cada uno de los sectores económicos. Sin embargo, entiendo que en esta charla hay varios empleadores de diferentes sectores económicos y hay que tener en cuenta que existen algunos sectores económicos donde existen reglamentos de seguridad específicos para poder salvaguardar la seguridad de los trabajadores en ese sector. ¿Por qué? Porque existen reglamentos específicos, porque muchos sectores económicos representan algunos riesgos específicos, ¿no? Básicamente vemos, por ejemplo, el tema de construcción, solo como para poner un ejemplo, existen riesgos en el sector construcción que, por ejemplo, no existen en el sector comercio, ¿no? Por ello es que tal vez se usan equipos de protección personal específicos para ese sector. Por eso es que pues el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de nuestro Estado ha creído conveniente poder promulgar este tipo de normas específicas para brindar una protección reforzada a estos trabajadores, ¿no? Y ahí podemos ver en la lámina, existe, por ejemplo, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, que se encuentra en el Decreto Supremo 11-2019-TR para obreros municipales, el 017-2017, y cada uno de los sectores económicos que pueden ver ustedes en la lámina, ¿no? Para el sector minería, electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, y también existen algunas disposiciones no reglamentarias en estricto, pero sí unas guías de seguridad y salud para sectores como agricultura, salud, educación, transportes y telecomunicaciones, ¿no? Que van a poder encontrarlo si hacen una rápida búsqueda en Google. Sin ningún problema, son fácilmente ubicables, o también pueden ingresar al SPIG y poder buscar el número de cada una de las normas a las que le hacemos referencia. Muy bien, ahora sí. Teniendo este marco, teniendo en cuenta que existe tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y algunos reglamentos sectoriales, hay que conocer cuál es el sistema que establece en principio esta ley, ¿no? Y estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se establece en cuatro supuestos, ¿no? ¿Qué se hace a través de este sistema? Pues se planea, se hace, se actúa y verifica. Dentro de este sistema podemos encontrar la política de seguridad y salud en el trabajo, la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo, la planificación, aplicación, también el tema de auditoría y revisión y finalmente el mejoramiento, ¿no? Porque hay que entender que este sistema tiene pues un balance de mejoramiento continuo o mejora continua, ¿correcto? Entonces, el empleador está obligado a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está regulado en la Ley 29783 y en su reglamento, ¿correcto? Entonces, esta es una obligación directa para el empleador, ¿no? No para los trabajadores ni el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como se puede entender, sino el empleador directamente tiene esta obligación. ¿Cómo se elabora este sistema? Pues en función a tres características. Primero, al tipo de empresa, porque se harán requerimientos distintos para una pequeña empresa, una microempresa y una no MIPE, el nivel de exposición a peligros y riesgos, ¿no? También fijándonos en el sector económico,
porque como lo mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, en el sector minería y construcción vemos unos riesgos que tal vez no vemos en el sector comercio. Entonces, también tenemos que hacer nuestro sistema acorde al nivel de exposición a peligros y riesgos y también la cantidad de trabajadores expuestos. En la exposición veremos que si se tiene más de 20 trabajadores, se establecerán algunos requisitos que no se establecerían si tuvieran menos de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, este sistema se realiza respecto a estas tres características. Esto lo podemos encontrar en el artículo 25 del reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, que es el decreto, bueno, que está contenido en el Decreto Supremo 5/2012 TR. Ahora, para poder realizar un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que pasar por tres etapas, ¿no? Que básicamente es un sistema de mejora continua porque va yendo del principio al final, ¿no? Comenzamos con la identificación, luego pasamos a la evaluación y finalmente al control y otra vez volvemos a la identificación. ¿Por qué? Primero lo que tenemos que hacer es un diagnóstico y eso se tiene que hacer gradualmente, ¿no? No es que se hace un diagnóstico inicial y luego ya nunca se vuelve a hacer. Se hace un diagnóstico de línea base, evolución y eficacia del sistema. O sea, si tenemos un sistema, tenemos que ver cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas de ese sistema para poder mejorarlas, ¿no? Esto se hace con ayuda del IPERC, ¿no? Que es un mecanismo, sí, un mecanismo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por sus siglas, ¿no? IPERC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, esto nos va a servir primero para identificar qué peligros tenemos en el centro de trabajo, identificando puesto por puesto. Luego, cuáles son, pues, cómo es que evaluamos este riesgo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de peligro que tiene este riesgo? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad? Y finalmente, cuál es la medida de control que vamos a aplicar para poder hacer que este riesgo, ¿no? que hemos advertido no se convierta en un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Dentro de este hiper vamos a poder evaluar riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. Luego pasamos a la segunda pregunta, ¿no? Primero, ¿cómo estamos? Ahora, ¿qué haremos con lo que hemos podido identificar, ¿no? Con este diagnóstico de línea base? Pues vamos a empezar la fase de diseño, ¿no? Se van a establecer políticas preventivas, ¿no? Para el futuro, se van a diseñar documentos y registros también para el futuro, y se podrá implementar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo si tiene más de 20 trabajadores la empresa. En caso de que tenga menos de 20 trabajadores, pues se designará una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, el tema de la evaluación, pasamos a la siguiente fase que es la evaluación. Y la pregunta allí es, ¿cómo lo haremos? ¿No? Primero, tenemos que ver el tema de la implementación, sería la fase de la implementación, ¿no? Ya se implementa y planifica acerca de los documentos y registros y también se estructura y se establece la responsabilidad en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tal vez designando al jefe de recursos humanos para algunas funciones de poder darle seguimiento al tema del sistema de gestión. Luego también se aplica el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, si lo tuviere, y también se evalúa ya el desempeño del comité, análisis y evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y también se verifica a través de un indicador de impacto, ¿no? Cómo es que ha impactado este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se identifican fallas, se investigan accidentes y se mejoran los procesos. Eso se hace en la segunda fase en evaluación. Y en la tercera fase, en el control, se responde a la pregunta cómo y para qué. Ya ese es el paso de la mejora continua, ¿no? Se verifica y se actúa, ¿no? Con todos los instrumentos de gestión que ya hablamos anteriormente. Se hace auditorías periódicas externas, ¿no? Se contrata un auditor externo para que pueda vigilar nuestro sistema de gestión de seguridad y verificar si hay alguna falencia. Se hace revisión periódica con la finalidad de tener un mejor control de los riesgos, ¿no? Y tal vez el otro año, ¿no? Eso se hace en todo un año, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser una fecha exacta. Mientras se haga con más frecuencia es mucho mejor, ¿no? Luego de terminar la fase del control, podemos volver de nuevo a la fase del diagnóstico, ¿no? Bueno, ya pasamos por todo esto, volvemos a evaluar cómo estamos, volvemos a
a identificar, ¿no? Es decir, diagnosticar cómo está la empresa, cómo está el sistema de gestión, luego la implementación y luego otra vez la mejora continua y así sucesivamente. Es una práctica que siempre tiene que hacer la empresa para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Ahora, en términos generales, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece algunas obligaciones para los empleadores en el tema del sistema de gestión. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos, vamos a ver 6 ejemplos. El empleador tiene la obligación de entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero obviamente si tiene la obligación de contar con uno, ¿no? ¿Cuándo uno tiene la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Cuando se tiene más de 20 trabajadores. Ahora bien, también tiene la obligación el empleador de brindar a sus trabajadores por lo menos 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo al año. ¿Correcto? Esto también puede estar pues planificado adecuadamente dentro de algún instrumento de gestión del sistema. Por ejemplo, pues la planificación en el tema preventivo de seguridad y salud en el trabajo. También el empleador tiene la obligación de adjuntar al contrato de trabajo, es decir, cuando inician su relación laboral, una descripción de las recomendaciones en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora se estila, por ejemplo, después del contrato, colocar una hoja al final donde se dan las recomendaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es válido y eso cumple con esta obligación. También brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud en el trabajo para que puedan estar capacitados y evitar accidentes, elaborar el mapa de riesgo y dotar de los equipos de protección personal adecuados y, ojo, acorde a los riesgos específicos para el puesto de trabajo, ¿no? No se le puede dar equipos de protección personal genéricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no existe tal vez el peligro de atrapamiento de dedos, por ejemplo, y se le indica algunos EPPs genéricos como un casco, ¿no? Eso, por ejemplo, no servirá como medida de control para el riesgo que estamos evidenciando, ¿no? Tienen que ser específicos para el puesto de trabajo y los riesgos que signifique este puesto de trabajo. Ahora, los trabajadores tienen que participar en el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto a través de sus representantes, ¿no? Estos son consultados, informados y capacitados y deben también disponer de tiempos y recursos para ello, ¿no? Todos los temas de capacitación, información, se tienen que ser consultados también con el personal, ¿no? A través de sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o en su defecto el supervisor. También, por ejemplo, los sindicatos tienen la posibilidad de convocar a elecciones el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ellos pueden hacer la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité. Eso lo vamos a explicar en unas láminas posteriores. También se debe reconocer, ¿no?, a los representantes de los trabajadores a fin de que ellos sean sensibilizados y comprometidos con el sistema. El empleador tiene la obligación de brindar algunos, pues puede ser distintivos, ¿no?, a los miembros del comité de seguridad para que puedan identificar a los trabajadores y puedan hacer llegar a ellos sus requerimientos en temas de seguridad. Y también los trabajadores participarán en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, es importante conocer que este sistema del que estamos hablando en esta tarde tiene instrumentos de gestión, ¿no? Estos instrumentos conforman el sistema y son los 8 que estamos presentando en la lámina, ¿no? La política y objetivos en materia de seguridad es uno de ellos. También si se cuenta con más de 20 trabajadores, el RIS, es decir, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, también será un instrumento. El IPERC, que como lo decíamos hace un momento, en la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, también es uno de los instrumentos. El mapa de riesgo, que podemos verlo en la lámina, ¿no? Un ejemplo de mapa de riesgo, aquí en la parte inferior derecha, hay un mapa de riesgo que se elabore identificando a través de una lámina, ¿no?, los puestos de trabajo, cuáles son los riesgos que existen, etcétera. Y también cuáles son los equipos de protección personal que se requieren para poder, pues, entrar a ese lugar de trabajo. También la planificación de la actividad preventiva, ¿no?, que estábamos hablando, planificar, por ejemplo, el tema de charlas, el tema de inspecciones internas también podría ser. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
los registros obligatorios, que también lo vamos a explicar posteriormente, y el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso cuenten con más de 20 trabajadores, ¿no? Porque si no, no habrá un comité y tampoco se tendrá que implementar el libro de actas. Estos son, para que ustedes tengan en cuenta, los instrumentos que conforman el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una forma de materialización de este sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunos de ellos, ¿correcto? Primero vamos a hablar del IPERC, que es algo, tal vez un tema novedoso para ustedes como empleadores, ¿no? Este IPER tiene que ser elaborado por personal competente, ¿no? Por cada puesto de trabajo tiene que ser actualizado por lo menos una vez al año, y esto, como lo decíamos unas láminas pasadas, en consulta con los trabajadores y con el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. A través de este hiper, ¿no? Se evalúan los peligros, se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y se implementan medidas de control para poder soslayar estos riesgos, ¿no? Y que no se conviertan en accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. En él se establecerán actividades rutinarias y no rutinarias de emergencia, condiciones, se evaluarán también las condiciones de trabajo, ¿no? El medio ambiente de trabajo, si existen trabajadores con discapacidad, riesgos para la procreación, etcétera. Los resultados de evaluación de factores de riesgo, es decir, primero se tiene que hacer un monitoreo, ¿no? De los riesgos para poder evaluarlos adecuadamente a través del IPERC. La investigación de accidentes de trabajo también se tomará en cuenta al momento de elaborar el IPERC, ¿no? Porque un accidente de trabajo en muchos casos devela algunas falencias en el sistema de gestión de seguridad. Entonces, en el IPER se tiene que evaluar ese riesgo y establecer una medida de control para que ese accidente no vuelva a ocurrir, por ejemplo. Y también se podrá considerar datos estadísticos de vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Si se tiene un servicio de seguridad, es decir, un servicio de salud, un médico ocupacional, los datos que él pueda pues, tener estadísticos de los accidentes y enfermedades ocupacionales servirán también para implementar adecuadamente el IPERC. ¿Qué tipos de peligros se pueden identificar a través del hiper? Físicos, como ruido, temperaturas; químico, como polvos, vapores; biológicos, como tal vez bacterias o virus, como lo que vimos, ¿no? En la pandemia que tuvimos recientemente; eléctricos, como tableros eléctricos deteriorados, tal vez cables expuestos; disergonómicos, posturas inadecuadas, ¿no? Psicosociales, carga de trabajo, el muy conocido estrés, ¿no? Locativos, pisos con huecos, ¿no? Agrietados, húmedos, esos son con temas de mobiliario también, ¿no? Mecánicos, máquinas sin protección, herramientas defectuosas, vehículos en mal estado, etcétera, ¿no? Todos ellos se van a identificar, luego se va a evaluar el riesgo, como vamos a ver en un ejemplo posterior, y se van a implementar medidas de control. Y para que quede más claro, vamos a poner este ejemplo a su vista, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahí existe un ejemplo de matriz hiper, bueno, una parte de la matriz hiper, ¿no? Si la pusiéramos toda, sería inmensa. Pero vamos a poder evaluar, por ejemplo. Si vamos de izquierda a derecha, vemos que el puesto de trabajo que se ha identificado, el peligro, es el de obrero municipal. El lugar de trabajo son las calles, ¿no? Las actividades, recojo de residuos sólidos, esto es un ejemplo, ojo. Tareas, cargar bolsas de residuos a los camiones, ¿no? Es una persona que carga bolsas y de residuos y pues, los coloca en camiones, ¿no? Su trabajo rutinario, es decir, se realiza las funciones una y otra vez, sí, es la respuesta. Luego se hace una descripción del peligro, ¿no? Por ejemplo, hay dos peligros que se han identificado aquí. Trabajo prolongado en flexión, porque tal vez las personas tienen que estar flexionadas mucho tiempo, y también contacto con residuos biológicos, ¿no? El primero es un peligro de tipo ergonómico, porque es un tema de pues, la posición del trabajador, y el otro biológico, porque está relacionado con materiales y residuos biológicos, ¿no? Ahora, ya bien, habiendo identificado este peligro, se va a proceder a evaluar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, los efectos posibles de estos peligros en el tema de trabajo prolongado en flexión, tensión muscular, ¿no? Como uno. Y por el tema de contacto con materiales biológicos, intoxicación e infecciones. Ahí vemos cuál es la fuente, ¿no? Aquí ahí se pone ninguno porque no es una fuente creada. Controles existentes, pues también no hay ningún control existente, ¿no? En este caso.
solo para el tema de los individuos, para el tema de del trabajo prolongado en flexión, se ha establecido pausas activas, es decir, un momento donde los trabajadores dejan de laborar con su labor rutinaria y tal vez se ejercitan de una manera distinta, ¿no? Para que no ocurra esa flexión por tiempo prolongado. Se evalúan los riesgos, ¿no? Estableciendo 4 factores: índice de personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y exposición de riesgo, ¿no? Eso se evalúa a través de números, ¿no? También la probabilidad de la existencia de un riesgo, que bueno, eso es mucho más específico, pero se evalúa a través de números, ¿no? A través de una escala numérica. Se establece si el nivel de riesgo es importante o no. Por ejemplo, en esto se ha evaluado que sí. Y finalmente se determinan controles, ¿no? Por ejemplo, primero se evalúa cuál sería la peor consecuencia. En el caso del tema del trabajo prolongado en flexión, se establece la pérdida de capacidad laboral, puede dejar de ser operativo para el trabajo la persona, o enfermedades, pues, infecciosas, ¿no? Para el tema de contacto con materiales biológicos. Y finalmente se establecen medidas de control en el caso del primero, del trabajo en prolongado en flexión, por ejemplo, como control administrativo, reducción del tiempo de exposición, ¿no? Tal vez establecer que el trabajo se haga en un periodo no tan prolongado, ¿no? Asegurar la realización de pausas activas, que ya lo mencionamos, y fomentar el autocuidado, que el trabajador a través de capacitaciones tal vez sea consciente de cuánto es el tiempo máximo que puede estar pues en esa posición sin sufrir un daño. Y en el tema de los contactos con materiales o residuos biológicos, se ha puesto como control de ingeniería realizar correcto lavado de manos y vacunación preventiva, ¿no? Los controles de ingeniería son temas fuera de lo que tiene que ver con capacitación o el tema de equipos de protección personal, sino más bien con algunas implementaciones que puede hacer el empleador a través de un instrumento, una instalación de un equipo, etcétera, para poder pues reducir el riesgo de ocurrencia de un accidente. En el tema de controles administrativos, capacitación en bioseguridad, ¿no? Los controles administrativos sí incluyen la capacitación y monitoreo biológico, y como equipo de protección personal, que es como la última categoría, ¿no? Que tienen los controles, el tema de mascarilla, ¿no? Implementar una mascarilla, y también vemos guantes de látex y guantes de cuero para poder realizar esta labor de poder pues cargar las bolsas y colocarlas en camiones, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se elaboraría una matriz hiper. Como ustedes verán, se hace por cada puesto de trabajo que tienen en su organización. Y eso se tiene que hacer siempre, ¿no? Tal vez el empleador directamente no tiene la capacidad de poder realizar ello debido tal vez a algunos conocimientos técnicos que se requieren. Sin embargo, siempre existirá la posibilidad de la contratación tal vez de un profesional, de un especialista, que pueda ayudarlos a realizar su hiper de manera adecuada. Ojo, es una obligación hacer esta matriz hiper por cada puesto de trabajo; caso contrario, podrán ser sancionados justamente por la institución que el día de hoy está brindando la charla. Ahora, hay que tener en cuenta, ya habiendo abordado uno de los instrumentos, ¿no? Tal vez el más complejo, ¿no? De realizar, tenemos que entender que la gestión interna de la empresa, ¿no? En temas de seguridad, permite desarrollar de forma inteligente la visión de la organización a través del desarrollo de equipos de trabajo de alto rendimiento, ¿no? Con una plataforma de comunicación que sea interna y asertiva, y la construcción de liderazgo, ¿no? Que gestione los cambios necesarios para la sostenibilidad y crecimiento de la empresa. Hay que tener en cuenta que una empresa sin un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo difícilmente va a poder ser, pues, va a poder ser muy efectiva, ¿no? O por lo menos productiva en el tiempo, dado que la ocurrencia de accidentes de trabajo le puede generar contingencias, ¿no? No solo laborales, sino también de estrato judicial, y puede hacer que tal vez la empresa pues no cumpla los objetivos, dado que el alto costo, ¿no? De las indemnizaciones, etcétera. Entonces siempre nosotros lo que hacemos es más bien promover una cultura de prevención, ¿no? Tratando de que más bien no ocurran los accidentes de trabajo, tanto para el bien de los trabajadores como también para los empleadores, y que no puedan ser afectados con estos sobrecostos. Muy bien. Hay que tener, como ya adelantábamos un poquito, tener en cuenta acerca del RIS, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El RIS es, en caso de que la empresa cuente con más de 20 trabajadores, debe ser elaborado por el empleador, según la actividad de empresa y su contenido mínimo, ¿no? Que lo vamos a poder encontrar en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También lo vamos a poder encontrar en la lámina, ¿no? La estructura mínima que tiene que tener, pues, este RIS es el resumen ejecutivo de la actividad de la empresa, ¿no? Los objetivos y alcances de la empresa en temas de seguridad, liderazgos y compromisos y política de la seguridad y salud en el trabajo, atribuciones y obligaciones, ¿no? Del empleador, de los supervisores, del comité, etcétera. Estándares de seguridad que pueden estar basados en estándares internacionales, esto tanto de actividades propias como de actividades conexas, y la preparación y respuesta de emergencia, ¿no? Es lo mínimo que tiene que contar un RIS si tiene más de 20 trabajadores. Ahora, cuando ya el empleador elabora el RIS, pone esto a revisión y aprobación del comité, ¿no? El comité vigila también el cumplimiento de este RIS. En caso se le dé el visto bueno, ¿no? Se entrega una copia a cada trabajador, puede ser en físico o en digital, no hay ningún problema. También se entrega a las personas que no teniendo vínculo realizan labores dentro del centro de trabajo, como puede ser pues trabajadores producto de una intermediación laboral, una tercerización, practicantes, ¿no? Cuando nos referimos a modalidades formativas estamos hablando de practicantes pre y profesionales, pasantes, etcétera. Y luego también se tiene que capacitar en base a su contenido, ¿no? Haciendo énfasis en temas de estándares de seguridad. Ahora, sobre algo que también comentamos bastante, ¿no? El comité de seguridad. ¿Qué es el comité? El comité es un órgano que está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos, ¿no? Es bipartito. ¿Por qué? Porque el comité está formado tanto por representantes de los trabajadores como del empleador, ¿no? El objetivo de este comité es promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento también de lo dispuesto en las normas, ¿no? En temas de seguridad. Ahora, ¿quién puede ser representante, ¿no? Del trabajador, o, perdón, de los trabajadores o del empleador en este comité? Por parte de la parte empleadora, el empleador designa libremente quién es, pues, quien les van a representar en el comité de seguridad. Puede ser personal de dirección o personal de confianza. Y por parte de la parte trabajadora, esto se tiene que hacer necesariamente una elección. La elección se puede hacer de manera presencial o no presencial, pero la votación tiene que ser pues secreta, ¿no? Todo trabajador puede ser candidato al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre y cuando no sean personal de dirección y confianza, ¿no? Porque ellos serán los elegibles para ser más bien los representantes del empleador frente al comité. Solo hay que tener en cuenta que conforme al Decreto Supremo 5/2012, TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, este proceso estará a cargo de la organización sindical mayoritaria, es decir, el sindicato mayoritario. Sin embargo, obviamente existen algunas empresas donde no hay sindicato, o el sindicato en el plazo de 30 días no convoca esta elección, el empleador lo sustituirá, ¿no? Sin ningún problema. ¿Cómo se hace este proceso de elección? Pues como les decía, ¿no? El empleador convoca al proceso de elección, ¿no? Primero verifica si tiene más de 20 o más trabajadores. Si la respuesta es no, solo se elige un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, una sola persona. Pero en caso de que la respuesta sea afirmativa, primero se tiene que preguntar si cuenta o no con un sindicato. En caso de que contara con un sindicato, se verifica el sindicato mayoritario y él convoca el proceso electoral, el sindicato mayoritario. En caso de no ser así, el empleador convoca directamente el proceso electoral, ¿no? Luego se establece una junta electoral, ¿no? Se publica la convocatoria a través de un medio interno y masivo. Se realiza el tema de la inscripción de candidatos, ¿no? Luego se publica la nominación de candidatos, quiénes son los candidatos que están hábiles, y después de la nominación de candidatos, en un plazo no menor de 15 días hábiles, se hace la elección, ¿no? A través de una votación secreta y directa, como lo decíamos, de manera presencial o no presencial, incluso semipresencial. Y luego, pues, se instala el comité una vez elegido en un plazo dentro de los primeros 10 días de finalizado el proceso de elección, ¿no? Luego, entre ellos se elegirán quién será su presidente, quién su secretario y quiénes serán, pues, sus vocales, ¿correcto? Muy bien. Ahora,
¿Cuál es el plazo de vigencia de este comité de seguridad? El mandato de estos representantes será como mínimo de 1 año y como máximo de 2, ¿no? Hay que tener en cuenta que los representantes del empleador ejercerán el mandato por el plazo que el empleador mismo determine. Esto conforme a los artículos 62, 63 y 64 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, existen algunas causales por las cuales cualquiera de estos representantes pueden vacar, ¿no? Los cargos vacantes pueden ser suplidos por algún representante alterno. Es decir, cuando se hace la convocatoria, se puede incluso postular listas, ¿no? De representantes de los trabajadores al comité. Y se estila, ¿no? Establecer también miembros titulares y miembros suplentes. Entonces, en caso de que vaque alguno de los titulares, algún suplente puede, pues, asumir este cargo. ¿Cuáles son las causales de vacancia de algún miembro del comité? Pues el vencimiento del plazo, ¿no? Establecido para el ejercicio del cargo, que como lo decíamos, tiene un mínimo de 1 año y un máximo de 2. La inasistencia injustificada también a 3 sesiones consecutivas del comité o 4 alternadas, ¿no? Y alguna enfermedad física o mental y cualquier otra actividad que extinga el vínculo laboral, ¿no? Realizar tal vez cualquier otra causa que pueda extinguir el vínculo, como puede ser, por ejemplo, el vencimiento del contrato. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del tema de incidentes y accidentes de trabajo para que se pueda conocer la diferencia. Y esto es útil dado que se tiene que reportar tanto los incidentes como los accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo a través de su página web. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o que tenga relación con el trabajo en el que una persona afectada no sufre lesiones corporales. Ojo, no sufre lesiones. Sin embargo, estuvieron cerca de, pues, sufrirlas, ¿no? Pues ahí vemos en la imagen que una caja cae muy cerca a un trabajador. Ok, ya. También, y en el tema de accidente, pues, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Ahí sí se produce una lesión orgánica y una perturbación funcional y puede incluso conllevar a la invalidez o la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un incidente y un accidente. Y como les decía, es importante porque los accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales tienen un tratamiento distinto para el tema de la notificación, ¿no? En el caso del empleador tiene la obligación de a las 24 horas de haber sucedido un accidente de trabajo mortal en su centro de trabajo o un incidente peligroso, tienen que comunicar al Ministerio de Trabajo. Y en el caso de accidentes de trabajo que no sean mortales y enfermedades profesionales, pues el centro médico asistencial que pues lo recibe y les brinda la asistencia de salud será el que tiene que notificar, ¿no? Al Ministerio de Trabajo a través de su página web también. Muy bien, hay que tener en cuenta que el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también consta también de la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? En este caso, el inspector de trabajo, por ejemplo, que investiga un accidente de trabajo y también los empleadores que tienen la obligación de investigar, tienen que pues establecer 5 situaciones, ¿no? Alguna falta de control, ¿no? Que tenga su sistema de gestión, puede ser un estándar inadecuado, un cumplimiento inadecuado de la norma. También tienen que identificar las causas básicas, que pueden ser factores personales o factores de trabajo. Las causas inmediatas, que pueden ser actos subestándar, es decir, tal vez algunos actos que cometieron los trabajadores y eso causó el accidente de trabajo. O condiciones subestándar, que son pues condiciones dentro del centro de trabajo que impidieron, ¿no? Que se establezca una protección adecuada de la seguridad y salud en el trabajo. Luego, ¿cuál fue el accidente de trabajo que se produjo en específico y cuál es la pérdida o el daño que se dio a la persona de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que tiene que contener una investigación de accidente de trabajo, ¿no? Para que pueda establecerse adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son los registros obligatorios que se establecen en el tema de las empresas, ¿no? Las empresas tienen la obligación de por lo menos llevar 8 registros, ¿no? Esto también hay que considerar que
son para las empresas no MIPES. Las micro y pequeñas empresas, pues algunos de estos son descartados. Pero en general tendrían que utilizar, pues, registro de accidente de trabajo, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, también registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, el registro de los equipos de seguridad o emergencia, ¿no? También conocidos como EPPs, los registros de inducción, capacitaciones y entrenamiento, ¿no? Ahí se tienen que colocar todos los registros de asistencia, capacitaciones, inducciones, etcétera, y también los registros de auditoría, ¿no? Que se realiza con auditores externos. Todo ello tienen que conservar las empresas, ¿no? Por un mínimo de 5 años. Ahora, hay que tener en cuenta que pues para la vigilancia de la salud, nuestro sistema de gestión se complementa con la vigilancia de la salud ocupacional, la promoción de la salud, ¿no? A través tal vez de un medio alternativo que puede implementar el empleador para poder proteger mejor la salud de los trabajadores, puede ser contratando tal vez un EPS, ¿no? Una clínica para poder atender a sus trabajadores, la hidratación, ¿no? Que básicamente más en trabajos de campo es indispensable, el SSTR, seguro complementario de trabajo de riesgo para labores peligrosas. Hay que evitar posturas forzadas y también cambio de turno en caso se pues adapte mejor a las condiciones del trabajador. También hay que indicar que el plan y programa anual de seguridad y salud, como lo mencionábamos hace algunas diapositivas, es un instrumento de gestión de materia de seguridad, ¿no? Y en él se programan todas las actividades, ¿no? Para realizarse en el año. Ahí podrán implementarse capacitaciones, auditorías internas, etcétera, ¿no? Tal vez también las reuniones del comité, etcétera. ¿Quién es el responsable de aprobar este plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo? Pues los miembros titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ellos son pues el órgano de consulta continua. También hay que tener en cuenta algo que hablamos hace algunas diapositivas acerca de la elaboración de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto se hace antes de implementar todo el sistema. Se parte de un diagnóstico del estado de seguridad, si ya tuvieron un sistema anterior, del diagnóstico de ese sistema, para evaluar qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Tiene que estar documentado. Este diagnóstico debe servir de base para adoptar decisiones en temas de planificación y aplicación del sistema que se va a implementar y servir de referencia para la mejora continua. Hay que tener en cuenta que esta planificación de la que hablamos tiene que tener en cuenta algunos trabajadores con condiciones especiales, ¿no? Como, como los trabajadores en situación de discapacidad, aquellos trabajadores que pues estén en edad de fecundar, ¿no? Es decir, en una edad fértil. También un enfoque de género y protección de las trabajadoras y también la protección de los adolescentes que trabajan, ¿no? Porque tal vez son trabajadores que se encuentran en un estado vulnerable. Hay que tener en cuenta también que según el artículo 49 de la ley 29783 que fue modificado, ¿no? Por la ley 31246, es una obligación también de los empleadores practicar exámenes médicos ocupacionales cada 2 años de manera obligatoria para todos sus trabajadores, ¿no? Esto en caso no realicen alguna labor de alto riesgo. Los costos los asume el empleador, ¿no? Y para trabajadores que realizan labores de alto riesgo, tienen que realizarlo antes, durante y al término de la relación laboral, ¿no? Incluso los trabajadores de alto riesgo tienen que ser incluso de manera anual. Bien, hay que solo tener en cuenta nada más que la responsabilidad que pueden tener los empleadores por no implementar un sistema de gestión de seguridad o no hacerlo de manera adecuada puede conllevar responsabilidad civil, administrativa y penal. Bueno, finalmente nada más quería hacerle referencia a nuestro procedimiento inspectivo de la SUNAFIL. La SUNAFIL es la encargada de vigilar la seguridad y salud en el trabajo y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el país. Cualquier trabajador que verifique alguna inconsistencia puede presentar su denuncia o solicitud ante la SUNAFIL para que a través de la generación de una orden se asigne un inspector y el inspector a través de las modalidades que vemos en la lámina, ¿no? Visita de inspección, comparecencia, comprobación de datos o requerimiento de información,
pueda comprobar si hay un incumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo y finalmente proponer una sanción para el empleador, ¿no? Hay que tener en cuenta solo para el tema de seguridad que se cuenta con una medida inspectiva de paralización y o prohibición de trabajos, que establece que cuando hay un tema de seguridad que no se está cumpliendo y genera un riesgo importante para los trabajadores, se puedan pues paralizar y prohibir trabajos dentro de ese centro de trabajo. Bien, eso a grandes rasgos es la exposición que vengo a traerles el día de hoy acerca de la ley 29783 y si tuvieran alguna consulta estaré ávido para poder absolverlas. Gracias, Carlitos, por la exposición. Bien, por el chat no he visto ninguna consulta respecto al tema. Igual agradecerles por la em, participación de esta orientación, ya que se ha explicado de manera correcta todos los puntos de manera, ¿no? En el marco, obviamente, ustedes saben que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por eso que en el marco de esa fecha importante se ha ejecutado esta orientación virtual. Bien, entonces, sí, señor Jorge Chávez, creo que ha levantado la mano, desea hacer una consulta. Aló, Domingo, Joel, buenas tardes, disculpa la molestia. Una consultita, tengo acá un problemita. Mira, yo para esta caja que estoy presentando a Lima, he registrado algunos pagos por recibos para por tasa de algunos, por ejemplo, en registros públicos y Vaya, la municipalidad. Carlitos, acá nos están comentando cuál sería la diferencia entre MIPE y no MIPE para poder saber cómo se debe realizar o implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aplicativo. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que esta diferencia se da a través de las ventas anuales que puede tener la empresa. Si es una empresa que tiene menos de 150 UITs de ventas anuales, pues es una microempresa, siempre que se registre en el REMIPE. Y si tiene entre 151 y 1.700 UITs de ventas anuales, es una pequeña empresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia al momento de implementar este sistema? Existen requerimientos distintos, ¿no? Regularmente las microempresas no cuentan con más de 20 trabajadores, por ejemplo, entonces ya no será obligatorio el tema del reglamento interno de seguridad y el comité. Y también solo se establecerán 3 registros, ¿no? Como el registro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. A diferencia de las empresas no MIPE, que tienen pues más de 1.700 UITs de ventas anuales, que sí tendrán en la mayoría de casos que contar con reglamento interno de seguridad, tendrán que contar con comité, tendrán que hacer toda su elección y además tendrán que contar con los 8 registros de los que hablamos en exposición, ¿no? Esas son a grandes rasgos las diferencias más saltantes. Bien, gracias, Carlitos, por la exposición. Bien, si no hay ninguna otra consulta, agradecerles nuevamente su participación. Se les ha compartido un enlace para que registren su asistencia y y podamos tener de manera constante el envío de invitaciones para estas charlas. Gracias, Carlitos, y gracias a las personas que han ingresado y participado de esta orientación. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.